Buenos días, querida iglesia. Que sea el Señor tocando nuestros corazones en esta mañana. Amén. Yo creo que el Señor en esta mañana quiere traer una combinación perfecta entre experiencia con Dios y conocimiento de Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Apocalipsis 2, 1. Amén. Está escrito lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu trabajo duro, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Bien, entonces hemos leído ese pasaje de Apocalipsis 2, 1 a 7, y vamos a contextualizarnos, vamos a entender qué es lo que está sucediendo en este pasaje. Estas palabras en Apocalipsis fueron escritas por el apóstol Juan, discípulo del Señor Jesús, en cuanto él estaba preso en una isla llamada Patmos. Y creo que algunos aquí ya conocen bien la historia del apóstol Juan. ¿Quién era ese discípulo del Señor? Básicamente Juan, hermano de Santiago, cuando ellos fueron alcanzados por Jesús, Jesús entonces encontró a Juan y su hermano y los invitó a que fueran sus discípulos. Invitó a esos 2 hermanos a que empiecen a seguirlo a Jesús. Y en ese entonces Juan y su hermano, ellos eran reconocidos por Jesús y por las personas como los hijos del trueno. Así era reconocido Juan y su hermano, los hijos del trueno. ¿Y por qué ellos eran reconocidos de esa manera? Porque tenían un temperamento muy explosivo. ¿Conocen a alguien que tiene un temperamento así explosivo? Bien, era Juan y su hermano. Sucedió una situación una vez en que Jesús se fue a predicar en una ciudad. Y esa ciudad rechazó a Jesús, rechazó a su mensaje. Ellos dijeron: no queremos escuchar a Jesús. Entonces Juan y su hermano miraron a Jesús y dijeron: Señor, ¿quiere que nosotros oremos a Dios para que el Señor envíe fuego y destruya esta ciudad? Ellos eran de un temperamento explosivo, Juan y su hermano. Pero sabemos que al paso en que Juan empezó a caminar de cerca con el Señor Jesucristo, así como yo, así como usted probablemente, Juan fue transformado por el amor de Cristo. A tal punto que ese que antes era reconocido como el hijo del trueno, hoy día es conocido como el discípulo del amor. Juan hoy día es reconocido como el discípulo del amor. Él fue el discípulo más cercano, más que se acercaba a Jesús. Juan
fue el único discípulo que ponía su cabeza en el pecho de Jesús y quedaba así en los brazos de Jesús. El único discípulo. Juan también fue el único discípulo de Jesús que permaneció con Cristo en cuanto Cristo era juzgado y crucificado y colgado en el madero. A tal punto Juan siguió sus pasos en ese camino en el Calvario que él estaba a los pies de la cruz en cuanto Jesús estaba colgado. Y fue él que escuchó directamente de Jesús. Estaba la madre de Jesús, estaba Juan a los pies de la cruz y fue ese discípulo que escuchó: hijo, ahora esta es tu madre, madre, ahora este es tu hijo. Él fue ese discípulo. Y no solamente eso, no solamente fue el único discípulo que se acostaba en el pecho de Jesús, no solamente fue el único discípulo que siguió a Jesús aún en el Calvario, sino que Juan fue el primer discípulo que salió corriendo cuando escuchó la noticia que nuestro Señor, que estaba muerto, resucitó. Él fue el primero que cuando escuchó eso salió corriendo en dirección a la tumba para ver que ahí estaba vacío. Entonces ese discípulo Juan tenía una relación especial con Jesús. Y después que Jesús ascendió al cielo, Juan fue el último discípulo que pasó por el martirio. La historia de la iglesia nos cuenta que agarraron a ese hombre de Dios, que agarraron a Juan y lo mergullaron en una caja donde había aceite hirviente para que él fuera muerto ahí. Agarraron a ese discípulo porque él estaba predicando sobre Jesús y lo mergullaron ahí donde había aceite hirviente. Y la historia nos dice que cuando lo sacaron, él estaba vivo y estaba intacto. Nada le había hecho daño. Entonces es ese mismo Juan, es ese mismo discípulo que por haber predicado sobre Jesús se encontraba preso en una isla llamada Patmos y escribió la carta que hemos leído ahora en Apocalipsis. Imaginemos la situación, imaginemos cómo estaba ese discípulo, el discípulo del amor que fue transformado por Jesús. Él estaba preso por amor a Jesús. Estaba preso por amor al Evangelio. Él estaba imposibilitado de tener contacto con las personas. Él estaba aislado, solo, abandonado en esa isla. Probablemente pasó muchos momentos en que tenía hambre, que pasaba frío y no había nadie que lo abrace y lo caliente y lo calme. Es en ese momento de abandono, de persecución por su fe, que el discípulo del amor, la Biblia nos dice que en el día del Señor, Juan escuchó a una voz. Ese discípulo del amor escuchó a una voz. Pero no era cualquier voz, no era como mi voz o como su voz. La Biblia dice que esa voz era como voz de muchas aguas. Y cuando él escuchó esa voz, él mira en dirección a ver quién era esa persona que estaba hablando con él. ¿Quién era ese que estaba hablando con él si él estaba solo en esa isla? Y la Biblia dice que el aspecto de esa persona que estaba hablando con Juan era de la siguiente manera. Voy a describir lo que dice Apocalipsis 1 para ustedes. Así lo describió Juan. El aspecto de ese que hablaba conmigo, sus ojos eran como ojos de llama. Su rostro brillaba más que el sol. Sus cabellos eran blancos como la nieve. Su ropa era incomparablemente blanca. Sus pies eran como de bronce polido. Su voz era como voz de muchas aguas.
Y inmediatamente Juan reconoció, ese hombre es mi Señor Jesús. Ese que me habla es mi Señor Jesús, es mi Cristo. Queridos, ¿cuántos años se habían pasado desde que este hombre no había visto a su Señor Jesús? Muchos años desde que Jesús había ascendido al cielo. Y cuando nosotros tenemos una relación íntima con alguien que amamos mucho y pasamos mucho tiempo, muchos años sin ver a esa persona, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos? En portugués decimos saudades. Extrañamos a esa persona. Si yo paso muchos años sin ver a alguien que amo profundamente, yo extraño a esa persona. Imagínese Juan. ¿Consiguen imaginar cuánto extrañaba Juan a su Señor Jesús? Al Señor Jesús, cuánto que lo extrañaba. Entonces en ese momento en que él ve a Cristo, Jesús lo mira y dice, Juan, sube acá, ven conmigo, yo te voy a mostrar lo que está sucediendo y las cosas que van a suceder. Es ahí que nace el libro de Apocalipsis. Y sabemos, si yo pregunto aquí, ¿de qué se trata el libro de Apocalipsis? Podemos decir, ¿qué podemos decir? Fin del mundo, los caballeros del Apocalipsis. ¿Qué más podemos decir sobre Apocalipsis? Las plagas, los sellos que se van a abrir, la nueva Jerusalén. Amén. Bien, de entre tantos asuntos para hablar, el primer asunto en la boca de Jesús no fueron los caballeros del Apocalipsis. El primer asunto que Jesús habló no fue sobre las plagas, no fue sobre el falso profeta, sobre el fin del mundo. ¿Cuál fue el primer asunto en la boca de Jesús? La iglesia. La iglesia. ¿Y por qué el primer asunto fue la iglesia? Porque fue por la iglesia que Cristo murió. Y fue por la iglesia que Él resucitó. Entonces la iglesia lleva prioridad en los asuntos de Jesús. Y aquí podemos abrir una pregunta. Si la iglesia lleva prioridad en los asuntos de Jesús, ¿Jesús lleva prioridad en nuestros asuntos? ¿Jesús es para mí prioridad? ¿Jesús es para mi familia prioridad? Hay cómo contestar esa pregunta. Podemos preguntarnos, por ejemplo, cuando escuchan que yo estoy hablando sobre Jesús, ¿qué nace en su corazón? Es como escuchar sobre, no sé, Papá Noel o algo así. Solo nos emocionamos en Pascua o en Navidad. ¿Qué genera en tu corazón? ¿Qué nace en tu corazón cuando pensás en Jesús? Cuando escuchás sobre Jesús. ¿Cuánto tiempo de nuestros días invertimos leyendo la Biblia? Escuchando a nuestro Señor. ¿Cuál fue la última vez en que usted sacrificó una noche de sueño para buscar a Dios en secreto? Nos sentimos alegres en congregar y alabar a Dios. Cuando vengo aquí, lo que nace en mí es gozo, es alegría. ¿Cuál fue la última vez en que ayuné para aborrecer mi carne y fortalecer mi espíritu? Si nuestra respuesta es poco, hace mucho tiempo que yo no hago eso. Ni me acuerdo cuál fue la última vez en que hice eso. Peligro, iglesia. Jesús no está siendo nuestra prioridad entonces. Pero aún así, la Biblia nos revela que la iglesia es prioridad para Jesús.
Nosotros somos prioridad para Jesús. Y cuando hablamos de iglesia, no me refiero, por más bello que sea, al edificio. Porque la iglesia es la suma de los que fueron lavados y purificados en la sangre del Cordero. Y es aquí, iglesia, donde entonces Juan escribió 7 cartas. 7 cartas. Y la primera carta que Dios envía a través de Juan es para una iglesia llamada Éfeso. Cuando yo hablo aquí de iglesia de Éfeso, estamos hablando de los hermanos que congregaban en esa región. ¿Ok? Esa era la iglesia. Fue la primera iglesia que Dios ahí envió una carta, envió un mensaje. Y él empieza diciendo al ángel que está en Éfeso, escribe lo siguiente. Al ángel que está en Éfeso, escribe lo siguiente. Y sabemos que, ¿por qué al ángel? ¿No? Es como si Dios escribe al ángel que está en la ICF Génesis. Escribe lo siguiente. Y ahí todos paramos para escuchar, ¿no? Los oídos. ¿Qué nos va a decir nuestro Señor? De la misma manera, al ángel que está en Éfeso escribe. Los ángeles eran mensajeros de Dios. Eran quienes traían un mensaje del Señor. Entonces, cuando Dios dice al ángel que está en Éfeso, escribe, eso significaba que Cristo tenía el mensaje que la iglesia en Éfeso necesitaba escuchar. De la misma manera, Cristo tiene el mensaje que la ICF Génesis necesita escuchar. Amén. Y no solamente eso, dice que Jesús caminaba entre los 7 candelabros de oro. Las 7 iglesias, Él caminaba. Era como si Jesús está aquí ahora. Jesús está aquí, pisando este salón. Y Él camina entre cada uno de nosotros. Él ve nuestros corazones y Él dice, al ángel de la ICF Génesis escribe. Yo tengo el mensaje que ustedes necesitan escuchar. Amén. El Señor camina entre nosotros para traer un mensaje a nuestros corazones. Y yo cuando leo esto, ¿sabe qué pienso? Empieza por mí, Señor. Empieza por mí, por favor. Yo quiero estar completamente con el corazón rascado a tus pies. No quiero ser como los fariseos. No quiero ser como los religiosos. Yo quiero estar a tus pies. Empieza conmigo, yo quiero escuchar. Amén. ¿Cuál es la primera cosa que entonces Jesús dice para Éfeso? Él dice lo siguiente: iglesia, Éfeso, conozco tus obras, conozco tu trabajo duro. Entonces Jesús, aquí sabemos que Éfeso no tenía problemas con obras. Éfeso era una iglesia que trabajaba duro, que servía al Señor con perseverancia. ¿Y cómo fue que nació Éfeso? Para que ustedes entiendan cómo esa iglesia fue elogiada por Dios por sus obras. Dios miró a esa iglesia y dijo, yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo duro. Éfeso nació allá en Hechos 19. Si después ustedes van y leen Hechos 19, fue ahí que nació esa iglesia, la iglesia de Éfeso. Y en ese momento en que nació la iglesia, el apóstol Pablo llega en Éfeso y encontró a 12 hombres que estaban predicando sobre Jesús en Éfeso. Y él dijo, qué bien que ya hay 12 hombres que ya están preparando el camino, que ya están predicando sobre Jesús en Éfeso. Muy bien. Él se acerca a ellos y pregunta, ¿ustedes son bautizados? Y ellos, sí, somos bautizados con el bautismo de Juan en las aguas. Y él dijo, pero ustedes son bautizados en el Espíritu Santo. Y esos 12 lo miran y dicen, ¿ah? ¿Bautismo de qué? ¿De quién? Bautismo del Espíritu Santo. Entonces Pablo va, explica el derramar del Espíritu Santo que fue en Hechos 2.
impone la mano sobre esos 12 y la palabra dice que los 12 son llenos del Espíritu Santo en ese momento. Después la palabra nos dice que Pablo va, agarra a esos 12 y los lleva a las sinagogas de Éfeso. Y ellos empiezan a predicar en la sinagoga de Éfeso. Imagínense la situación. Los religiosos sabían lo que estaba pasando. Los comerciantes de Éfeso que adoraban a Diana sabían lo que estaba pasando. Y había Pablo y otros 12 hombres llenos del Espíritu Santo predicando sobre Jesús mañana, tarde, noche. La predicación de la palabra y el mover del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que los religiosos y los comerciantes, que les agradó eso? ¿Les agradó? No, no les agradó. Expulsaron a Pablo y a los discípulos de ahí, prohibieron a ellos, ya no pueden predicar en nuestras sinagogas. Pablo dijo, muy bien, entonces alquilaron un salón en Éfeso. Pagamos nosotros y vamos a seguir predicando el evangelio. Alquilaron un salón y la palabra nos dice que por 2 años seguidos Pablo y los hermanos de Éfeso predicaron el evangelio todos los días, la predicación de la palabra y el mover del Espíritu Santo. ¿Quieren saber qué resultó? ¿Qué sucedió fruto de eso, iglesia? La Biblia nos dice que por eso, por la predicación de la palabra y por el mover del Espíritu Santo, explotó en Éfeso un avivamiento. Explotó un avivamiento. ¿Me escucharon? Imagínense explotar un avivamiento en Santa Cruz. Explotar un avivamiento en Bolivia. Todo el mundo va a saber lo que Dios está haciendo aquí. En cada casa, en cada barrio, en cada lugar. Y podemos preguntarnos, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un avivamiento? ¿De qué se trataba eso que sucedió en Éfeso? ¿Cómo es un avivamiento? Yo nunca presencié un avivamiento a ese nivel. Nunca. Ya vi personas avivadas. Ya vi personas transformadas. Pero una ciudad entera pasar por un avivamiento, yo nunca vi. Pero puedo contarles lo que sucedió en Éfeso. ¿Qué fue lo que sucedió en Éfeso? Primero, había tanta conciencia de la presencia de Dios que las personas caminaban por las calles confesando sus pecados. Imagínese que usted está en su trabajo. Usted mira a la persona que está a tu lado y ella empieza a llorar. A llorar, a soluzar, a llorar. Usted mira a la otra persona, también está llorando. Usted mira a su jefe, también está llorando. Y la otra persona, y para y pregunta, disculpe, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No estoy entendiendo. Y la persona simplemente dice, yo no sé lo que está sucediendo, pero yo sé de una cosa, yo necesito confesar mis pecados. Eso era lo que estaba sucediendo en Éfeso. Y no solamente tenían conciencia de la presencia de Dios, sino que esas personas de Éfeso empezaron a abandonar sus pecados, a dejar sus pecados. La Biblia dice que el comercio y la cultura de la ciudad entera se movía en una diosa llamada Diana. Todo el comercio de la ciudad era para Diana. Decían la gran Diana de los efesios, ¿no? El comercio, la cultura era de idolatría, de hechicería. Pero cuando vino ese avivamiento en Éfeso, la palabra de Dios dice que ellos agarraban sus libros, ellos agarraban todo lo que era de comercio, todo lo que era de hechicería, todo lo que era de Diana, hicieron una fogata en plaza pública y quemaron todo eso. Ellos abandonaron sus pecados.
El sistema de comercio de Éfeso fue puesto en riesgo, fue amenazado por la predicación de la palabra, a tal punto que ya querían expulsar. Los comerciantes querían expulsar a esos hombres de Dios. Entonces, iglesia, Éfeso no tenía problema con sus obras. Ella escuchó de Jesús: conozco tus obras, punto positivo, trabajas duro, conozco tus actividades, conozco tu servicio, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tus obras sociales, tus obras. Éfeso no tenía problema con obras, amén. Iglesia que trabajaba duro. Segundo punto, esa iglesia, Éfeso, amaba las escrituras. Leían la Biblia. ¿Cuántos aquí amamos la Biblia? A ver, misericordia, iglesia. Voy a preguntar otra vez. En fe, ¿cuántos amamos la Biblia? Amén. Esa iglesia no tenía problema con conocimiento bíblico. Ellos no eran analfabetos bíblicos. Más bien, ellos eran ortodoxos en el conocimiento bíblico. A tal punto que Dios escribió en esa carta que leímos. ¿Qué fue lo que Dios escribió? Éfeso, ustedes ponen a prueba los que se dicen apóstoles y no lo son. Y descubren que eran falsos apóstoles. Para poner a prueba a alguien que se decía apóstol, necesitaba mucho conocimiento bíblico. Los hermanos de esa iglesia conocían muy bien la Biblia. En cuanto escuchaban a alguien predicar, ellos abrían la Biblia para ver si realmente estaba escrito eso, que es un buen hábito por si acaso. Entonces, esa iglesia, vamos a imaginar cómo es una iglesia que conoce la Biblia, que valora la Biblia. Imaginemos que el pastor llega un domingo temprano antes del culto, llega a las 8 de la mañana, ¿ok? Y cuando él llega, él encuentra a un hermano que estaba ordenando todas las sillas, estaba sirviendo. Y él dice: hola hermano, ¿cómo estás? Ya tan temprano, ya está aquí en el templo. Y ese hermano lleno de la Biblia dice: pastor, es que en Marcos 10:45 dice que así como el Hijo del Hombre vino para servir y no ser servido, de la misma manera yo creo que es mejor servir que ser servido. Wow. Ahí el pastor sigue caminando y se encuentra con otra hermana que hace muchos años está orando por la conversión de su esposo. Y la encuentra ahí orando. Y dice: bendiciones hermana, ¿cómo estás? Y ella dice: pastor, mi esposo aún no está aquí, pero en fe va a estar. Porque la palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios necesita creer que Dios recompensa a los que lo buscan. ¡Wow! Llena de la palabra. Y después se acerca a otro hermano que está pasando luchas económicas, que no sabe lo que vendrá en el mañana, la provisión. Y lo ve ahí sirviendo. Y dice: hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu lucha? Y ese hermano dice: pastor, sí, estoy pasando mucha lucha realmente, pero yo creo en Josué 1:9, en que Dios me dice: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Esa iglesia no tenía problema con servicio y era una iglesia que conocía muy bien la Biblia. ¡Wow! Sorprendente hasta aquí. Ya podemos decir: wow, qué iglesia, qué iglesia. No solamente eso, no solamente trabajaban duro y conocían la Biblia. Tercero punto es que Éfeso cuidaba la santidad. Era cuidadosa en abstenerse del pecado. Porque eso desde su raíz y desde su nacimiento en Hechos 19, ¿no? El abstenerse del pecado es parte de las venas de esa iglesia.
La Biblia dice que Dios reconoció que Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Pero ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son los nicolaitas de esa época? Los nicolaitas eran una secta que predicaba heresías en medio de la iglesia. Y básicamente su mensaje era lo siguiente. Voy a decir cuál era el mensaje de los nicolaitas. Nada que ver. No tiene nada que ver eso. ¿Ya escucharon? No tiene nada que ver. Soborno. No, tranquilo, no tiene nada que ver. Aborto, pornografía. No tiene nada que ver. Tranquilo. Rebelión. No te preocupes con eso, no tiene nada que ver. Está tranquilo ese asunto, avanza. Fornicación, está tranquilo, no tiene nada que ver, avanza. Ese era el mensaje de los nicolaitas. No tiene nada que ver. Y la Biblia dice, ¿no?, que es más o menos como el mensaje de la serpiente para Eva. ¿Qué es lo que la serpiente dijo para Eva? Por cierto, no morirás. Tranquila, avanza. Come el fruto que Dios prohibió. No vas a morir. No es tan grave así. No exageremos tanto la santidad de Dios. La Biblia dice que Éfeso aborrecía la obra de los nicolaitas. No aceptaba ese discurso. Rechazaban el mensaje de los nicolaitas. Ellos se abstenían del pecado y valoraban la santidad. Porque la santidad para Dios, hermanos, la santidad no es primero decir no al pecado. La santidad es primero decir sí para Jesús. Y porque yo digo sí para Jesús es que yo digo no al pecado. Entonces Éfeso tenía servicio, tenía conocimiento bíblico y tenía santidad. ¿Cuántos les gustaría estar en una iglesia así? A ver, wow, a nuestros ojos es una iglesia perfecta. Wow, es el paquete completo, es la iglesia que quiero estar, es la iglesia que estoy buscando, ¿no? Y más, no paró ahí. Éfeso primero fue pastoreada por el apóstol Pablo, después fue pastoreada por Timoteo y después fue pastoreada por Juan. ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué iglesia! Es paquete completa. A nuestros ojos es la iglesia perfecta. Es la iglesia perfecta. El punto aquí es que Éfeso no estaba siendo evaluada por ojos humanos. Ella estaba siendo evaluada por ojos como de llamas, de fuego. Nosotros miramos una iglesia así y decimos: servicio, Biblia, santidad, check, suficiente. ¿Cómo estás, hermano? ¿Biblia todo bien? Sí, Biblia todo bien. ¿Santidad todo bien? Todo bien. ¿Estás sirviendo? Estoy sirviendo. Check, está todo bien. Pensamos que está todo bien, pero Jesús, cuando miró a esa iglesia, Él dijo: reconozco tus obras, reconozco tu trabajo duro, tú rechazas la obra de los nicolaitas y conoces la Biblia, pero tengo algo contra ti. Yo tengo algo contra ti. Y escuchar eso de Jesús, hermanos, que a mí un amigo me diga: Bárbara, yo tengo algo contra ti, me veo a ver qué es lo que está pasando. Pero que yo escuche del mismo Jesús: Bárbara, yo tengo algo contra ti. Grave, ahí es grave. Nosotros memorizamos Romanos 8 y decimos: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero ¿y cuando Dios dice: yo soy contra usted? Él dijo: yo estoy contra ti. Él no dijo a los mundanos, Él dijo a una iglesia de Éfeso: Éfeso, estoy contra ti. ¿Y por qué estoy contra ti? Porque abandonaste tu primer amor.
amor. Abandonaste, dejaste tu primer amor. Abandonar algo es diferente de perder algo o de olvidarse de algo. Abandonar es una decisión voluntaria. Significa que los hermanos de Éfeso se reunieron, hicieron una reunión y dijeron: ¿cuántos en favor de abandonar el primer amor? ¿Cuántos en favor de no dejar el primer amor? No fue nada de eso. Lo que sucede aquí es que Éfeso percibió, se dio cuenta, los hermanos se dieron cuenta de que su primer amor estaba enfriando. Y aún se dando cuenta de eso, siguieron avanzando como si nada estuviera sucediendo. Abandonar es percibir que tu primer amor enfrió. Y aún así no haces nada para recuperarlo. Seguís avanzando con obra, Biblia, santidad, pero amor no. Eso es abandonar el primer amor. ¿Cuántas veces no escuchamos, no? Ah, qué lindo, pastora, él está sirviendo en todo, él tiene tanta alegría en servir en la iglesia. Es el primer amor, no. Es el primer y único para el cristiano. Tiene que ser el único para el cristiano. Es el primer y único amor para servir al Señor. No hay otro amor. Es el único. Jesús resumió la vida cristiana en dos cosas: amar a Dios encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y cuando sacamos el amor de la vida cristiana, lo único que sobra es religión. Una iglesia sin amor. ¿Sabe lo que estaba pasando en Éfeso? Se estaba volviendo una sinagoga de fariseos. Fariseos que servían, conocían la Biblia y decían no al pecado, pero no tenía amor. Cuando sacamos el amor de nuestra vida cristiana, somos uno más en la cola de los fariseos. Yo quiero representar lo que está sucediendo aquí, lo que Jesús está hablando para Éfeso. ¿Cuántos de aquí son casados? Levanta la mano con orgullo, con alegría. Yo. Ay. ¿Cuántos casados? Amén. Amén. ¿Hubieras casado con quien te casaste por obligación solamente? Por obligación. No necesita contestar en voz alta. Piénselo. Los solteros, por favor, vamos a levantar las manos. ¿Quiénes son solteros aquí? Bien, ¿te casarías con alguien soltero que va a hacer todo como querés? Todo, pero nunca te va a amar. ¿Te casarías con esa persona? Nunca te va a amar, pero va a dejar la casa como querés, la comida como quiere, el trabajo, la ganancia, pero nunca te va a amar. Lo que Jesús está hablando para Éfeso es más o menos lo siguiente. El esposo, después de un día de trabajo duro, llega a su casa. Y cuando él llega en su casa, él encuentra la casa limpia, bonita, bien ordenada. Él también ve que la comida ya está en el plato, calientita para que coma su cena. No solamente él mira y ve a sus hijos bañados, felices, contentos. Cuando mira a su esposa, está con la ropa que le gusta, con el vestido que le había regalado. Estaba todo perfecto, todo ordenado. Y entonces ese hombre, ese esposo, la mira y dice: hay algo que no está bien aquí. Y la esposa se sorprende y dice: ¿cómo algo que no está bien? La casa está limpia, hay comida en el plato caliente, los hijos están sanos, bañados, listos para dormir. Yo me puse la ropa que me regalaste. ¿Qué es lo que no está bien? Y él dice: sí, estás haciendo bien las cosas, pero hay algo que no está bien aquí. Y ella dice: ¿qué no está bien? No estoy entendiendo, estoy haciendo todo como querés.
Entonces ese esposo la mira fondo en sus ojos, fondo, y dice, sí, todo está muy bonito, pero cuando yo miro en tus ojos, ya no veo más el brillo que yo veía en los primeros años de nuestro matrimonio. Jesús está mirando a Éfeso y dice, Éfeso, estás sirviendo, estás trabajando duro, conoces la Biblia, dice no al pecado, pero cuando miro tus ojos, ese brillo del primer amor se fue. Ya no hay amor. Cuando sacamos el amor de la vida cristiana, solo nos sobra religión. Porque la vida cristiana es fundamentada, sí o sí, en el amor genuino hacia Jesús. Y lo que es impresionante es que es posible servir a Dios sin amar a Dios. Es posible conocer la palabra de Dios sin amar a Dios. Y es posible decir no al pecado sin amar a Dios. Cuando no tenemos ese amor, si no tenemos ese amor, no somos discípulos del Señor. Porque como es el maestro, así es el siervo. La Biblia dice que en esa cruz, Cristo nos amó hasta el fin. Su marca es el amor. No lo hizo por obligación, porque Él podría haber rechazado ese precio caro que pagó. Cristo podría haber dicho, no vale la pena. Pero nos amó hasta el fin y por eso fue a la cruz. Si nosotros no somos discípulos movidos por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor, que ministra amor, seremos solamente profesionales de la fe, religiosos. Y el público que más llevaba de Jesús eran los fariseos. Quizás, hermano, sirves bien a Dios en la iglesia. Quizás busca conocimiento bíblico y hasta dice no a algunos pecados. Pero tu primer amor, ese que cuando escuchas de Jesús, ese cuando pensás en Jesús, ese cuando compartís tiempo de calidad en su presencia, ese amor que quema en el corazón, ya no está más ahí. Se enfrió. Éfeso dejó su primer amor. ¿Y cuál fue la solución para Éfeso? Dios presentó la solución. Él nunca muestra el problema sin dar la solución. Amén. Vamos a abrir en Apocalipsis 2, versículo 5, en que Dios da la solución. Dice lo siguiente, Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Jesús dio para Éfeso lo que llamamos tiempo de misericordia, un tiempo para volver a enamorarse de Él, de su presencia, de Cristo. ¿Y sabe qué es triste de Éfeso? Éfeso no se arrepintió. Escuchó y no se arrepintió. No volvió al primer amor. En el lugar donde un día hubo avivamiento, quebrantamiento, fuego, pasión, presencia de Dios, hoy día es el lugar donde hay la mayor concentración de musulmanes en el mundo, en Turquía. La iglesia de Éfeso ya no existe más. Lo que sobró fue la carta que el Señor dejó para Éfeso. Mi pregunta para nosotros hoy es: ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu primer amor? No quiero saber de conocimiento bíblico ahora, de
cuántas horas en la semana dedicas al servicio al Señor, tampoco cuántos no al pecado dijiste, sino cómo está tu amor hacia el Señor. Cuando escuchas eso, ¿qué pulsa tu corazón? ¿Qué late ahí? ¿Qué recuerdos te trae? Quizás eso te lleva al inicio de tu conversión, donde invertías horas buscando al Señor, donde tomabas de esa agua diario, donde lo escuchabas. ¿Qué sucedió con tu amor? Podemos percibir que dejamos el primer amor y volver a ese lugar donde no deberíamos haber salido. El problema es percibir, escuchar, ubicar y aún así no hacer nada para cambiar la situación. Ahí es abandonar el primer amor. Si percibes que tu primer amor enfrió, entonces nuestra pregunta es: ¿qué debemos hacer para volver a ese primer amor? Al corazón que está frío, ¿dónde encontrar fuego? Al corazón que está seco, ¿dónde encontrar agua? A ese corazón, a ese amor que está en terapia intensiva, ¿dónde encontramos vida? ¿Cómo volvemos al primer amor? Es simple. Gracias a Dios, nuestro Dios siempre nos facilita todo. Él no nos complica nada. Él facilita el camino. A usted que quizás percibió que está en camino de los mismos pasos de la iglesia de Éfeso, quisiera preguntarte, ¿dónde fue que usted un día, en el inicio de tu conversión, encontró el fuego que calentó tu corazón? ¿Dónde fue? ¿Hacia dónde miraste? ¿Hacia dónde? Para tener tu corazón calentado y lleno de fuego y lleno de amor hacia el Señor. ¿Hacia dónde miraste? Y que de ahí empezó ese primer amor. Ahí empezó ese enamoramiento. Yo me acuerdo, hacia dónde miré yo. Yo me acuerdo del encuentro que yo tuve con el Señor, que me llevó a ese primer amor. ¿Sabe hacia dónde yo miré? Y donde todo cristiano mira, a la cruz. Miramos a su cruz. Miramos a ese Dios santo, a ese que muy pronto yo voy a encontrarme con Él en el cielo. A ese que muy pronto, en nombre de Jesús, mis hijos van a estar lanzando sus coronas a sus pies y diciendo: solo hay un Señor, solo hay un Rey, que es Él. A ese que fue colgado en el madero, a ese que un día estaremos todos en su presencia. Personas de todas las etnias, lenguas y naciones, denominaciones, estaremos ahí todos lanzados a sus pies y diciendo: santo, santo, santo es el Cordero de Dios. Nadie más pudo pagar el precio de mis pecados. Él no merecía eso. Él no era obligado a entregarse por mí, por nosotros, pero se entregó. Yo me acuerdo de ese momento para mí, yo arrodillada y miraba a mi Señor, y solo venía una cosa a mi corazón, como fuego: fue por amor, fue por amor, fue por amor, fue por amor. Me amó, me amó, me amó hasta el fin, me amó, nos amó, te amó hasta el fin. Y si dejamos de amarlo a Él, no compartimos de Él. De la cruz sale el fuego y el calor para nuestros corazones.
De la cruz sale el agua y el manantial que va a mojar el corazón seco. Y si decís, no, mi corazón hace mucho está seco, creo que no hay solución. Hay. Usted se arrodilla hoy perante tu Dios y va a ver un manantial que va a abundar en tu corazón. Va a mojar tu corazón, va a traer vida a tu corazón, va a traer fuego, abundancia. Necesitamos volver a estar a los pies de la cruz. Y cuando yo miro a esa cruz solamente, y me lanzo en esa cruz, y me olvido quién está mirando, quién no está mirando, yo miro a Él yo voy. Viene la vida, viene el primer amor. Es imposible resistir a tan gran amor. A los pies de la cruz, nuestros ojos seguirán brillando cuando hablemos de Él. A los pies de la cruz, nuestros corazones seguirán quemando. A los pies de la cruz, no abandonamos el primer amor. Amén. Quisiera invitar a la iglesia a levantarse. Hermanos, un día yo tuve que escuchar esa prédica. Y yo tuve que volver a esa dirección que yo me había alejado. Quizás sabía hacer muchas cosas ministeriales, decir muchos versículos, tener una lista ahí de no al pecado, pero mi amor en algún momento se había enfriado. Y cuando yo volví a ese lugar, ¿sabe qué escuché de Él? ¿Sabe qué escuché de Cristo? Sigue siendo por amor, siempre será por amor. Él sigue de brazos abiertos como en esa cruz para abrazarnos en sus brazos, para recibirnos. Ese no es un momento de una persona, es el momento de cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? ¿Cómo está nuestro amor? Y si usted percibe que ese amor enfrió, quiero que pueda cerrar sus ojos y orar conmigo en ese momento. Amén. Busca a tu Señor en ese momento, en nombre de Jesús. Señor, no estamos aquí por la gloria humana, no estamos aquí por coronas, por aplausos. Usted sabe, Señor, que yo no tenía fuerza física ni de predicar, pero Señor, algo hay para tu iglesia. Tu palabra dice que usted camina entre nosotros y sabe exactamente lo que necesitamos escuchar. Entonces, Señor, a cada uno de mis hermanos, sin importar sus títulos, sus cargos, yo en nombre de Jesús oro para que volvamos, Señor, a un lugar de amor sincero, de entrega sincera, de ese primer amor, de ese derramar, de ese anhelar estar en tu presencia, ese desear estar en tu presencia. Que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, no sea un mensaje más en nuestra lista, no sea una historia más que escuchamos, que sea todo para nosotros. Y yo bendigo a cada uno aquí, Señor, que el amor pueda ser prendido con ese fuego, que nos lancemos a los pies de tu cruz y volvamos a encontrarnos contigo y no dejemos ese lugar de abundancia, ese lugar de fuego, de calor, de vida, ese lugar de proyecciones de eternidad. En nombre de Jesús, bendecimos, Señor, la ICF Génesis, una iglesia que te ama encima de todas las cosas, una iglesia marcada con el sello del amor.
En nombre de Jesús, en nombre de Jesús, bendecimos a la iglesia y recibimos, Señor, esa palabra. Abrazamos esa palabra. Vamos a la cruz. Vamos a la cruz.